Mi nombre es Felipe Ramírez, soy ingeniero de software y en esta ocasión me gustaría compartir contigo una nueva noticia, ya que tenemos una herramienta nueva en este mundo de la programación que se actualiza cada vez más rápido. Tenemos Bond, que es un entorno de ejecución para JavaScript, como lo es Node.js, como lo es Dino, pero en este caso Bond promete ser mucho más rápido que las anteriores, que promete además manejar mejor las peticiones a HTTP, las conexiones WebSocket y las conexiones a las bases de datos, así como la carga de datos. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos algunas diferencias, las cuales promete manejar por lo menos 66,000 peticiones por segundo, en comparación de, por ejemplo, Node, que puede manejar solamente 13,000. Y para las conexiones con WebSocket puede manejar al menos 1,000,000 de peticiones, bueno, de mensajes en este caso, por segundo. En cambio, Node solamente puede mantener o puede manejar pues 178,000 peticiones. Entonces podemos ver una gran diferencia, además de que promete ser un entorno de ejecución integrado, el cual lo que quiere decir es que va a tener la ejecución de JavaScript tal como lo hacemos con Node.js, además de que va a tener algunas herramientas mucho más rápidas. Por ejemplo, un bundle sería un empaquetador como lo es Webpack, como lo es Byte. Entonces promete ser un empaquetador mucho más rápido, además de tener un test runner. Bueno, test runner podemos entender que quizás Node.js ya tenía un test runner. Node.js ya tenía algunas funciones que permitían hacer pruebas a nuestros métodos, como podemos ver aquí. Tenemos algunos métodos que ya existían para hacer pruebas de nuestro código, pero ahora con Bond tenemos la promesa de que va a tener igual un test runner. Prácticamente va a tener también un manejador de paquetes como lo es npm, pero ya no vamos a tener que usar npm, vamos a usar Bond en lugar de npm, que es lo que hacíamos con Node. Además, bueno, podrías decir, bueno, ya tenemos Yarn y es mucho más rápido que npm. En este caso, Bond promete ser mucho más rápido. Por ejemplo, aquí si nosotros le damos clic al momento de hacer un install, aquí estos son instalando dependencias que tiene cacheada en la aplicación, que ya tiene cacheada en el sistema. Podemos ver que Bond tardaría 0.4 segundos, en cambio npm 10 segundos, Yarn 12 segundos. Ok, promete ser mucho más rápido al manejar los paquetes, y eso por medio de la caché que ya tiene integrada en el sistema. Parece ser algo bastante interesante en cuanto al manejador de paquetes. En cuanto al test runner, podemos ver que aquí ya ven algunos ejemplos para ejecutar test runs. Tenemos el básico, el spec test, que esto ya lo teníamos en Node. Algunos mocks, por ejemplo random, to be greater that, para ser más grande que, tiene que ser llamado tal, bueno, entre otros mocks. Prácticamente todos estos mocks que está prometiendo Kibon, todos estos ya los tenemos en Node.js, que pues es una herramienta mucho más madura. Vamos a entrar aquí a la sección de Runtime Toolkit, ¿no? Bundle. Bueno, aquí tampoco me parece, solamente me deja entrar a la sección del test. Ok, parece interesante. Además tenemos algunas otras opciones, o Compatibility, Package Manager. Ok, hay algo que es importante mencionar, que esta herramienta solo está disponible para sistemas basados en Unix, lo que quiere decir que va a estar disponible para Mac, Linux y Windows Subsystem. Parece algo perfecto. En cuanto al runtime, pues algo que ya habíamos mencionado es que va a ser mucho más rápido a manejar el performance. Bueno, y en este caso promete ser mucho más rápido porque está desarrollado con otro lenguaje de programación, que es SICK. Sí, que es otro lenguaje de programación que es con el que están desarrollando
Node.js Bond, disculpa. Entonces, por esta razón es que promete ser mucho más rápido. Si puedes ver, parece algo así como Rust. Pues este es el lenguaje con el que está creado Zeek. Ok, eso es en cuanto a la velocidad. En cuanto a la elegancia, dice, de APIs, nos va a proveer el mínimo del setup para hacer unas API performantes, o sea, rápidas, y con las tareas básicas, iniciando con un servidor de HTTP para escribir archivos. Me parece perfecto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, que bueno, de hecho está bastante interesante cómo se pueden crear un servidor con Bond. Además de que dice que es cohesivo, es completamente compatible para construir JavaScript apps, incluyendo el Package Manager, Test Runner y Bundle. Y dice, Bond está diseñado para reemplazar a Node.js. Es una alternativa que implementa miles de... que implementa Node.js, incluyendo... Bueno, incluye algunas funciones que ya tiene Node.js, que en este caso, pues, las más comunes son FS, path, buffer y etcétera. Bueno, otra meta de Go es correr del lado del servidor para JavaScript, ser el proveedor de este entorno de ejecución, ya que pues bueno, nos permite reducir la complejidad, aumentar la productividad y mejorar el performance. Aquí podemos ver un poquito más de la compatibilidad de Node.js con Bond. Tenemos algunas funciones que aquí nos va a decir qué funciones son las que ya están implementadas dentro de Bond. Por ejemplo, asserts, que son prácticamente las pruebas. Async hooks, que esto, ok, pues parece que está como en un proceso. Cluster, bueno, no está pues 100% terminado. No child process, esto es para manejar procesos hijos. Dice que no han terminado el Stream Studio. Tiene un soporte parcial, así que me parece bien. Para el Node.js, el Console Constructor parece que no lo tienen terminado. Entre otras cosas, aquí podemos ver todas las funciones que están implementadas de momento. Las que son las más indispensables, por decirlo así, son las que ya están implementadas dentro de Bond, que de hecho eso está genial. En cuanto a los tipos, file types, podemos ejecutar, dice, Bond es una alternativa out of the box para todos los archivos transpilados, ya que estos van a correr mucho más rápido de forma nativa por el transpilador de Bond. Y bueno, lo que quiere decir aquí, por ejemplo, es que si tenemos un archivo de TypeScript, anteriormente lo que hacíamos es ejecutarlo con quizás transpilarlo y luego pasarlo a JavaScript y después ejecutarlo, escucharlo quizás con un NodeMon. Pues en este caso ya no va a ser necesario porque TypeScript se va a ejecutar de forma nativa con nuestro Bond. Entonces va a ser mucho más rápido la ejecución. No vamos a tener que transpilar a JavaScript, pasarlo a JavaScript y después ejecutarlo. Entonces parece que se va a reducir un poco en cuanto al tiempo de desarrollo, por decirlo, unos segundos. En cuanto a las variables de entorno, nosotros podemos crear variables de entorno. Esto es algo que ya lo tiene Node.js, que ya lo está implementando. Justo acaban de anunciar la fecha que estoy haciendo este video que Node.js va a soportar lo que son los archivos .emp. A ver, que anteriormente utilizamos alguna herramienta como .emp para poder leer variables de entorno, por ejemplo, crear un archivo .emp y pues obtener los valores para utilizarlo en nuestra aplicación. En este caso, lo que están anunciando aquí en esta versión de Node.js en la 20.6 o a partir de la 20 es que va a haber un soporte nativo para los archivos de .emp. Lo que quiere decir que podemos acceder de nuestro código de JavaScript accediendo a process.emp y el nombre de nuestra variable, como podemos ver aquí, el access key, y se va a imprimir por pantalla. Entonces
Eso es algo que ya se está implementando en Node.js, pero aquí con Bond es algo que ya lo traen implementado automáticamente. Va a leer los archivos .env y bueno, pues vamos a poder acceder a esos valores de forma directa, o podemos básicamente asignárselos programáticamente. Bueno, aquí lo menciona, generalmente utilizamos .env, pero en este caso ya no va a ser necesario para leer los archivos .env, para leer las variables de entorno. Entonces parece que es algo súper genial, me parece perfecto. En cuanto a las API de Bond, tenemos algunas unas funciones nativas que está implementando Bond. Por ejemplo, he visto una sección por ahí donde el creador, Jared Sommer me parece que es, creó una nueva forma de ejecutar de leer los archivos por medio de Bond, que bueno, anteriormente prácticamente sobreescribió todas estas funciones, estas librerías, para hacerlas mucho más rápidas. Por ahí viendo al crack de MiduDev, puede notar de que pues sí, este Jaren Sommer de verdad está bastante loco con el performance. Parece que sí es Jaren Sommer, y mal no recuerdo. Bond, Jared Sommer, sí, ok. Que estaba, ok. Vale, pues te estaba comentando de que hay unas nuevas funciones que está implementando o que reescribió Bond. En este caso, por ejemplo, para la creación de servidores, para lectura de archivos, para el hashing de contraseñas. Por ejemplo, lo que hacemos con bcrypt para encriptar contraseñas, para desencriptarlas. Esto ya lo trae nativa la librería o el entorno de ejecución de Bond. Tenemos algunas herramientas de test, que esto ya lo teníamos. El SQLite, bueno, que esto está bastante interesante, que nativamente implementa SQLite 3, el driver, para, en este caso, es la conexión a ¿por qué puedo entender? No, la creación de una base de datos de SQLite de forma nativa con Bond. Entonces es algo genial. Vamos a utilizar algunos plugins para leer estos archivos. También te está importando los archivos de Yarn. Wow. ¿Qué otras secciones? Va. En cuanto a tenemos aquí un watch mode. Esto es cuando ejecutamos archivos, por ejemplo, de JavaScript, TypeScript en general, para cuando realicemos algún cambio, este se vea reflejado de forma automática por medio del watch mode. Y hay otro que es mucho más nuevo, es el hold mode, que es una carga mucho más ligera, que lo que hace no restablece el proceso como tal. Por ejemplo, si tenemos alguna conexión de sockets, esa no se va a perder por medio del hot mode. Por medio del watch mode, pues lo que hace es volver a importar o volver a cargar todos los procesos desde cero. Aquí, como podemos ver, tenemos el watch mode con un archivo de tsx de TypeScript, parece que para React. Entonces parece que está como refrescando la conexión, está perdiendo la conexión con el watch mode. Por ejemplo, incluso para las pruebas lo podemos ejecutar. Aquí tenemos con el hot mode, que vale, aquí está haciendo como un contador. Tenemos aquí el ejemplo con el hot mode. Del lado izquierdo tenemos la conexión hot, y del otro lado tenemos el watch mode. Como puedes ver, se pierde la conexión por unos segundos. Entonces está bastante interesante esa forma de refrescar los cambios. Anteriormente utilizábamos NodeMon para obtener los cambios en tiempo real, pero pues era una ejecución más dura, más hard, porque se perdía la conexión. Y bueno, aquí ya tenemos que no se va a estar perdiendo la conexión. Tenemos también los modules resolutions, y lo que quiere decir aquí es que va a soportar la resolución de
de módulos. Anteriormente, cuando hacemos una importación, por ejemplo, de archivos de JavaScript, estos se resuelven de forma automática, pero en este caso, como vamos a estar soportando archivos de TypeScript, estos se tenían que transpilar y pasar a JavaScript. Posteriormente se resolvían las importaciones. En este caso, de forma nativa, vamos a estar resolviendo estas importaciones. En este caso, desde el index que está llamando al archivo hello.ts, que es una función que imprime un console log, y lo ejecutamos. Esto se va a resolver de forma nativa con Bond. Y bueno, pues va a ser algo que supongo que va a ayudar en el performance. Podemos utilizar el require, podemos utilizar el import y podemos utilizar ambos juntos, ok, para la importación de paquetes. También podemos crear, parece que eso es como para crear alias, si mal no recuerdo. Worker export. Tengo entendido que eso es como para crear alias para, por ejemplo, aquí nosotros decimos, por ejemplo, el nombre de un paquete, por decirlo así, y los archivos que va a estar exportando, por ejemplo, el index, el index.js, el index.mjs, etcétera. Y para importarlo simplemente sería el nombre del módulo y el archivo que queremos. Entonces va a estar resolviendo estas importaciones. Parece que va a ser como un tipo alias. Entonces está genial. Auto install. Ok. La auto install. Si por ejemplo no se ha encontrado el Node Modules en el directorio de trabajo, dice que va a abandonar Node.js y va a utilizar el sistema de resolución de módulos por medio de Bond. En este caso, la resolución de módulos va a ser un poquito más, va a ser diferente con Bond. Vamos a crear en este caso un archivo que se llama bond.logv y vamos a seguir utilizando lo que es el package.json. Vamos a seguir utilizando ese archivo, va a ser genérico, pero en lugar del package.json log, en lugar del package log.json, vamos a utilizar este nuevo archivo, el bond log. Entonces, bueno, va a tener su propia forma de resolver las dependencias al momento de instalar. Y bueno, vamos a utilizar lo que es la caché para la importación, para la instalación. Quiere decir que va a ser mucho más rápido. Y incluso para algunos paquetes parece que podemos utilizar versiones en específicas o rangos en específicos, lo que quiere decir que va a permitirnos una eficiencia en los espacios, una portabilidad, conveniencia, bueno, entre otras compatibilidades, que bueno, para hacer uso de todo esto, para poder manejar el manejador de paquetes de Bond, lo que debemos hacer es prácticamente eliminar el package.json. Probablemente también tengamos que eliminar el package.json.log y bueno, hacer el bond install en lugar de hacer el npm install. Ya con esto estaríamos realizando las importaciones, ¿verdad? O importando como tal con medio de Bond. Ok, aquí tenemos algunas otras cositas. Que bueno, esto era lo del Bond install, que es 25 veces mucho más rápido. Tenemos algunas otras cosillas por ahí. Vamos un poco más rápido. Tenemos el bundle. Tenemos aquí algunas diferencias. Por ejemplo, Bond promete ser wow, promete ser 225 veces mucho más rápido que Webpack. Wow, entonces, ¿qué es un bundle? Bundle lo que permite es prácticamente empaquetar nuestro código, manejar nuestro código de una forma mucho más eficiente, empaquetarlo, por ejemplo, quizás en un solo archivo de CSS,
y en varios archivos de JavaScript o en un solo archivo. Todo lo empaqueta en uno solo. Aquí lo que quiere decir que va a ser mucho más rápido para poder crear nuestros archivos para subir a producción, hacer el empaquetado para subir a producción. Promete ser mucho más rápido que, por ejemplo, la herramienta de Webpack, que es con la que tengo un poco de experiencia, por decirlo así. Tenemos aquí algunos ejemplos realizados en una MacBook M1 Pro. Entonces está bastante genial. Yo creo que esto también lo podemos checar más adelante, que son las API de como tal para el empaquetado, que bueno, en este caso ya lo tenemos con Webpack, pero aquí ya lo estamos manejando con Bond. Para la parte de test, que esto ya lo habíamos visto anteriormente. Y el package runner, esto, ok, eso es cuando nosotros realizábamos npx, en lugar de utilizarlo con npx, la alternativa para Bond sería BondX. Entonces, wow, me parece bastante interesante. Parece que va a ser mucho más rápido para la ejecución de paquetes, para la instalación de paquetes. Por ejemplo, si queremos hacer algún uso de alguna librería como, no sé, el React Create App, en lugar de utilizarlo con npx, vamos a utilizarlo con BondX. Entonces parece bastante genial. Vale, aquí hay algunos ejemplos que es para la creación de un servidor a HTTP. Simplemente poniendo Bond server y haciendo un fetch vamos a retornar Bond response, y con esto prácticamente estaremos creando un servidor con la creación de WebSockets. Tenemos de esta forma Bond server fetch y va a retornar un response, pero aquí debemos de abrir los handles de WebSockets, que sería el mensaje open, close and drain. Vale. Workers, esto realmente no lo he utilizado anteriormente. Vamos aquí a algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo el hashing. Anteriormente utilizamos bcrypt para empaquetar, para encriptar contraseñas. Ahora vamos a poder utilizar Bond para hacerlo de forma sencilla, sin ninguna otra librería de por medio. Entonces bastante interesante. Y algunas otras cosillas por ahí. El Bond M, que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Para dormir. Ok, eso sería para retornar una promesa que se resuelve después de ciertos segundos, como un sleep. Entonces está perfecto. Que el console log, que esto es algo que pues se da por hecho que ya viene. Transpilador de TS. Ok. Manejar procesos hijos, bastante interesante. Y para algunas funciones globales que están ejecutadas, que ya están implementadas. Ok. Parece bastante interesante. Conexión con sockets. Y de hecho aquí en la documentación viene cómo podemos instalarlo. Simplemente copiando este código, llevándolo a la terminal. Podemos instalar Bond. Pegamos, ejecutamos y esperamos a que se instale. Ya estamos en la versión 1.0.2, en la versión en la fecha que estamos haciendo este video, que es 19 de septiembre de 2023. Y de hecho aquí tenemos algunos ejemplos para la creación de servidores, que es lo que hemos visto anteriormente, para la creación de WebSockets, para la lectura de archivos, para hashear alguna contraseña, para hacer un bond, para empaquetar paquetes, para crear test, para el sistema de rutas del file system. Ok, cómo podemos manejar el FS, la librería FS, para leer streams, para manejar procesos hijos,
Y incluso tenemos alguna otra para poder llamar a una función hecha en lenguaje de programación C, en C. Entonces está genial. Tenemos aquí toda esta documentación al alcance de nosotros. Vale, pues yo creo que sería todo por el momento. Vimos algunas bases de esta nueva librería, de esta nueva herramienta que es Bone, que está bastante interesante. Personalmente yo creo que no va a reemplazar a Node.js, simplemente es una alternativa, una opción más, como lo es quizás Dino, como lo es, bueno, en este caso Dino está enfocado al navegador, un poco más a la plataforma web, pero pues tiene sus pros y sus contras, realmente bastante interesante, tiene bastantes novedades, bastantes actualizaciones muy interesantes como en cuanto al performance, me parece muy genial. Y los creadores, el creador la verdad está demasiado loco, es un pro, no cuántos commits tiene. Eh, Me parece que es una herramienta bastante nueva, pero no como para utilizarla en producción todavía, sino más bien ir reprobando, ir checando qué funciones tiene, qué herramientas podemos utilizar, etcétera. La verdad que te recomendaría eso, que la cheques, pero quizás no para subir ya tus aplicaciones a producción. Así que bueno, pues esto ha sido todo por el video. Espero que te haya gustado y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao.